interrumpimos brevemente porque ahí justamente se está acercando Gabriel Boric con el presidente Yamandu Orsi y Carolina Cose a darle los respetos a José Mujica y también a su viuda Lucía Topolansky. Bueno, allí estaba abrazándose con Alejandro Pacha Sánchez, el secretario de la Presidencia, y aquí con Lucía Topolansky, el momento esperado, dada la cercanía intelectual, ideológica, política que tiene Gabriel Boric, que tenía con el expresidente José Mujica. Y bueno, ya pueden ver en vivo y en directo las demostraciones de afecto del chileno hacia Lucía Topolansky. Allí se acerca el mandatario chileno al féretro, concretamente, está dando su pensamiento, sus deseos, rindiendo honor a quien fuera su amigo político, colocando sus manos sobre el pabellón nacional que puso el propio presidente Yamandu Orsi sobre el cajón en el que descansan los restos de Mujica. No es poco que un presidente cambie su agenda para venir, ir a otro país, rendir honores, quedarse. Y sin duda cambie su agenda en el marco de un viaje internacional como representa ir desde Sudamérica hasta tierras chinas. Claro. Es un viaje largo, es un viaje agotador, pero aquí está diciendo presente Gabriel Boric en esta ceremonia de la que no podía estar ausente, ¿no? Por lo que ha expresado, de la misma manera que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que llegará en instantes, en un ratito, claro, nada más como estaba previsto. Recordemos que hace unos meses, en este año, Boric también estuvo acá en nuestro país y habló con José Mujica, también lo honraron con menciones y plantaron juntos un olivo. Lo que implica un olivo, un árbol de este tipo que no da frutos inmediatamente, es la trascendencia, ¿no? La trascendencia sobre la vida humana y el gesto de juntos mantenerse representados en ese árbol, que un olivo puede dar frutos durante 60, 70, 80 años y más. Así que es importante, es muy simbólico lo que significa. Bueno, había dicho Lula que era lo mínimo que podían hacer, estar presentes los líderes latinoamericanos afines sobre todo a la ideología y a lo que ha sido la trayectoria política de José Mujica, por su grandeza humana que sin duda trascendió fronteras. El presidente chileno había tuiteado, ya que mencionabas, Rafa, Sí. el olivo que plantaron juntos, había justamente expresado tras conocer el fallecimiento del exmandatario: te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra, florecerá. Fue lo primero que había expresado justamente Gabriel Boric al conocer la muerte de José Mujica. Bueno, este intercambio tan cercano da cuenta, sin duda, pone de manifiesto lo que ha sido el vínculo del presidente chileno, del joven presidente chileno, tenemos que decir, 39 años 39 creo que tiene años. Gabriel Boric. Bueno, un joven presidente que se ha visto inspirado por Mujica, y la relación cercana la podemos ver en imágenes, en este abrazo que le da a Lucía Topolansky, quien, a pesar de la tristeza y el cansancio, está conversando fluidamente con Gabriel Boric en este momento.
Mire, Rafa, hasta una Sí, sonrisa le arrancó sí, Lucía sí, Topolansky sí, en sí. este marco al presidente de Chile, con quien sin duda tiene un vínculo muy afectuoso. Y bueno, y así van pasando las horas en las que Lucía Topolansky sigue recibiendo el enorme amor tanto de la militancia como de las figuras políticas de este país y de otros también. Recordemos que ahí se acercan a saludar también. Recordemos que la capilla ardiente se cierra a las 5 de la tarde. Lo decimos para aquellos que quieran concurrir, aprovechando estas horas que quedan. Y si no, obviamente en el acto de cierre que se va a realizar en la explanada también van a poder estar presentes aquellos que quieran hacerlo. Está nuestra compañera Mónica de León, que ha estado presente tantas horas allí en el Palacio Legislativo trayéndonos todos los detalles. Moni, ¿qué clima se está viviendo ahora con la presencia del presidente de Chile en el Salón de los Pasos Perdidos? Bueno, de pronto se hizo un silencio muy profundo, que fue precisamente cuando ingresó el presidente chileno. La seguridad cambió drásticamente aquí en el Parlamento de la República. Ya funcionaba con ciertas restricciones, pero ahora se ha puesto más extrema todavía. Aún más será cuando llegue la delegación encabezada por el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, que, según pude confirmar, ya está en el aeropuerto de Montevideo y ya está viniendo para acá. La seguridad, como les decía, hace que haya muchas zonas restringidas, entre ellas el propio Salón de los Pasos Perdidos, en donde solamente los invitados especiales pueden ingresar y el público en general que entra por la Avenida del Libertador. Y nosotros nos encontramos de manera especial aquí en la antesala de la Cámara de Diputados, por donde varias autoridades, dirigentes han pasado por aquí a lo largo de la mañana, entre ellos el ex candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, y algunos legisladores del Frente Amplio, del MPP, senadores, diputados, es lo que ha llegado por esta zona. Cosas que podemos compartir con ustedes y que van a suceder en las próximas horas. Ya está estimado que no se va a poder complacer a toda la cantidad de gente que quiere pasar por delante del féretro, y por eso supongo que los compañeros lo habrán comentado ya, que se decidió que a las 5 de la tarde se hará una ceremonia final aquí en la explanada del Parlamento de la República, con Larbanoa y Carrero cantando a Don José, con el féretro exhibiéndolo para toda aquella cantidad de gente que no pueda ingresar al Palacio, al Salón de los Pasos Perdidos. Está previsto que el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, alrededor de las 3 de la tarde dé una conferencia de prensa, y también está previsto que el compañero de todas las horas y también ex dirigente Tupamaro, escritor y periodista Mauricio Rosenkopf, sea quien cierre esta despedida con palabras. Hay mucha expectativa con respecto a eso. Ustedes saben que Rosenkopf es un hombre de pluma exquisito, y que además cuenta con todo ese bagaje que tiene que ver con la vida compartida con José Mujica, con los años en los que como rehenes estuvieron juntos en distintos calabozos del país, y con una trayectoria que hace que tenga las cartas credenciales suficientes para ser quien despida los restos del expresidente José Mujica. Aquí en el Parlamento de la República se estima que entre gente que estuvo afuera y gente que sigue pasando por delante del féretro se superan las 40.000 personas. La cantidad de flores y de cartitas y de dibujos infantiles y de mensajes que llegan hasta aquí cada vez aumenta más. De pronto se escucha un aplauso, de pronto se escucha un fragmento de una canción. La gente se expresa como quiere, como puede, como le gusta, y en parte se respeta todo eso. Dos casos que pasaron especialmente a saludar a Lucía Topolansky: el de una anciana muy, muy, muy mayor que venía con bastones y que hizo toda la cola y se acercó, y una delegación de trabajadores de la tierra de Brasil que se acercaron a saludar, y que fue permitido la posibilidad de que
de que se acercaran a Lucía Topolansky y conversaran con ella. Con respecto a las ofrendas florales y a lo que desde el punto de vista de reconocimiento está llegando aquí al Parlamento, son más de 70, 80 coronas de flores que están, marcando todo el recorrido del Salón de los Pasos Perdidos. El féretro está respaldado por 4 coronas centrales, una que pertenece a los compañeros del MPP, otra que pertenece a la Presidencia de la República, otra a la Cámara de Diputados y otra a la Cámara de Senadores. Pero de ahí y a lo largo de todo el Salón de los Pasos Perdidos son más de 70 coronas de flores que llegan de muchos colectivos, muchos grupos de trabajadores, muchas federaciones, el gobierno de Brasil, el gobierno de Venezuela, el gobierno de México, grupo de parlamentarios mexicanos, todas las Intendencia de Colonia, de Tacuarembó, así rápidamente repasando, se espera, y eso lo puedo asegurar, se espera la llegada inclusive de una corona de flores de parte de Alejandro Sanz, el músico español que ha tenido la oportunidad de dialogar con José Mujica en los últimos tiempos, que le ha reconocido públicamente su figura y que se ocupó personalmente de estar atento de que llegue ese reconocimiento. Por el momento es lo que tenemos para contarles. A lo largo de la tarde vamos a ir convocándolos en la medida que personalidades vayan pasando por aquí para hacerles llegar desde este lugar que es de alguna manera un poco especial en el que hemos logrado estar, para que les llegue toda la información que vaya surgiendo aquí en la antesala de la Cámara de Diputados, a muy poquitos pasos de lo que es el Salón de los Pasos Perdidos y del féretro de José Mujica. Mónica, recién veíamos en imágenes mientras te escuchábamos con todas las vivencias que se están teniendo a cada rato allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Veíamos a la ex senadora Carmen Sanguinetti saludando a Lucía Topolansky. Nos imaginamos que con la actividad que resta en lo que queda de la tarde, Topolansky va a permanecer allí. Y nos preguntábamos si ya se ha informado a propósito del destino de todas estas ofrendas que nos mencionabas, que se le están dejando al expresidente Mujica por parte de la población en general, de los militantes, de distintas organizaciones sociales. ¿Se sabe cuál va a ser el destino de todas esas ofrendas que estamos viendo? En las próximas intervenciones intentaremos compartirlo con ustedes. Yo no sé cuál podría ser el destino, pero realmente imagínense un Salón de los Pasos Perdidos de un lado y del otro con doble fila de flores, homenajeando la figura de José Mujica. Realmente impresiona ver tanta cantidad y yo hice una lista hoy de mañana temprano. Ahora ya no se puede deambular por Pasos Perdidos. Hoy de mañana temprano, cuando llegué, pude hacer una lista de las 70, hasta ese momento eran 73 coronas que habían llegado. Lo pasé a la producción, por lo tanto debe haber un informe hecho de nuestros compañeros a propósito de eso, de pronto con toda la lista de grupos, de personas, de autoridades que han hecho llegar sus condolencias a través de las flores. Y si no, en la próxima intervención yo me comprometo a repasar con ustedes la lista y contarles, pero créanme que todas las organizaciones sindicales, todos los grupos políticos están presentes aquí con una pequeña flor, con un arreglo, con una corona, han hecho llegar a la familia de José Mujica entonces su saludo. Como les decía, Lucía Topolansky llegó próximo al mediodía a este lugar. Está también el presidente de la República, Yamandu Orsi, que será quien reciba junto con Lucía a los presidentes extranjeros, la delegación de Brasil también entrando, la seguridad de Brasil por todo el Parlamento, confiriendo todas las instrucciones que corresponden a la visita del presidente brasilero, que ya ha estado en otras ocasiones aquí. Hace poquito, el 1 de marzo estuvo, y ya hay varios lugares que conocen muy bien de este recinto y que están utilizando. Incluso está prevista una conferencia de prensa a las 3 de la tarde que será en la antesala de la Cámara de Senadores, del otro lado del que estamos nosotros, del que sin duda van a tener inmediatamente la transmisión. Muy bien, muchísimas gracias,
Mónica, por esta intervención. Sabemos que están con muchísimo trabajo y con las obvias restricciones de lo que implica moverse dentro del Palacio Legislativo, teniendo dos presidentes allí y todo este cortejo. Tenemos a Juliana. Sí, vamos a ver, estamos mostrando lo que está ocurriendo en el interior de los Pasos Perdidos, pero también queremos saber cómo está afuera, cómo viene esa cola que hasta hace un rato llevaba una media hora cada persona que se arrimaba llegar hasta la Capilla de Ardiente. Juliana Perdomo, contanos cómo está afuera allí el Palacio Legislativo. Ceci, Rafa, buenas tardes para todos. Mucho movimiento dentro, pero también fuera del Palacio Legislativo, pero con mucha normalidad, tranquilidad. Se está desarrollando esta fila de ingreso para darle el último adiós al expresidente José Mujica. Como ustedes han informado, durante la mañana las puertas se abrieron una hora antes de lo previsto, unos minutos después de las 9 de la mañana, y no ha parado de ingresar gente, sobre todo personas mayores, algunas con dificultades, pero bueno, está toda la organización apostada para que se esté desarrollando todo con mucha normalidad. Según nos informaron hace algunos minutos por parte de la organización, está previsto que a las 16:30 horas el Palacio Legislativo cierre sus puertas para preparar el último homenaje que se le va a realizar a los restos del expresidente José Mujica. Según lo que está previsto es que se rinda un homenaje aquí en la explanada del Palacio, porque el féretro se va a trasladar al exterior del recinto y allí, bueno, se va a entonar la canción a Don José por parte del dúo Larbanois Carrero, y allí la ciudadanía que no pudo ingresar y que todavía no pudo acercarse hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo, va a poderle dar el último adiós a esta figura tan relevante de la política. Luego también, según nos informaron por parte del Frente Amplio, el féretro se va a retirar en una caravana que va a ser cerrada para los más allegados y luego van a ir a la cremación. Esto va a ser, como bien les decía, una ceremonia cerrada, privada, y bueno, está previsto que la caravana, una vez que parta de aquí, no se pueda seguir. Así que bueno, estos son los últimos datos que brindaron por parte de la organización. Les reitero, y para todos los que se están sumando a esta hora del mediodía, a las 16:30 cierra las puertas del Palacio Legislativo, compañeros. Muchísimas gracias Juliana. Ahí vemos cómo la gente que gusta hacerlo va firmando y dejando algún mensaje en el libro de condolencias que está a la salida del Palacio Legislativo por la escalinata hacia abajo. Lo hizo el presidente Yamandu Orsi, nos comentaban, también dejó su firma estampada, claro, en este libro. Por lo general es habitual dejar un mensaje a aquellos que quieren hacerlo, ¿no? Y qué importante esta oportunidad que se va a dar hasta más altas horas en lo que va a suceder en la explanada, como nos reiteraba recién Juliana, con el dúo Larbanois Carrero cantando a Don José, a propósito de lo que es la letra de ese tema, ¿no? Que dice: si la patria me llama, aquí estoy yo, en una suerte de, bueno, si la patria lo llamó, aquí estaba Mujica, y las palabras de Mauricio Rosenkopf, que ya nos contaba Mónica, obviamente con su exquisita pluma para darle cierre a todo lo que está haciendo esta despedida, estas exequias del expresidente. Habíamos quedado pendientes hoy de compartir con ustedes la palabra de uno de los músicos más importantes de nuestro país. Con Rubén Rada, que tuvimos que cortarlo porque obviamente venía el presidente y queríamos mostrarle en vivo lo que ocurría, así que vamos a escuchar a Rubén Rada hablando de José Mujica. Los recuerdos que tengo yo con el Pepe fueron momentos muy lindos. Varias veces que lo fuimos a ver, a pedido de él, decían, y la mujer está rarita, no sé cuánto, y yo voy, los hago reír, les cuento cualquier disparate, y él estaba muy feliz de verme. Y una vez me dijo en el Palacio Peñarol, cuando tocamos, me dijo, dice, vos cuando te mueras te presento un cajón con forma de tambor, dice, porque vos sos el tambor del Uruguay, dice, traes la alegría. Y cada vez que yo estaba en algún lado, él preguntaba, ¿y va a cantar?
para mí me encontré, como dice Lula, ¿no? Un amigo nuevo en el camino. Pasaron muchos años de mi vida para poder conocer a un hombre tan maravilloso como el Pepe, y un hombre fácil de quererlo, fácil de sentarte a escucharlo, te pasar historias del mundo, de todo. Una cosa increíble. Pasado nos habló de la tierra y lo que pasó en el año 1800, que había no sé cuántos uruguayos y había 3 veces más de vacas, que es un país ganadero, y empieza como con nosotros, quedamos con Patricia, que estábamos escuchando, pero este hombre saca cosas de todos lados. Realmente no es un invento del Pepe, es un hombre maravilloso. Después viene, bueno, no quiero empezar a hablar, pero viene cuando vos gobernás o estás dueño de una fábrica o lo que sea, el delegar es lo más difícil que hay. Bueno, ahí la dejo. Eh, yo lo quiero mucho, lo voy a recordar siempre con mucho cariño, con un respeto tremendo, y atesorar la cantidad de palabras lindas que me ha dicho, que las llevo para mí para toda la vida. El Pepe es un grande, fue un grande y será un grande toda la vida para Uruguay. O sea, difícil olvidar a este muchacho, difícil. Yo le mando un besote al Pepe, pues igual vamos a andar volando por ahí, entre la nube y el cielo, vamos a estar volando todos los locos sueltos, vamos a estar por ahí. Así que, Pepito, no sé si puedo llevar el tambor para allá arriba, pero yo sé que te voy a encontrar en algún lugar. Dale. Bueno, y tras escuchar estas sentidas palabras de Rubén Rada, que como decíamos, recibió la noticia estando en Buenos Aires, ¿no? Y se mostró muy afectado por la muerte de José Mujica. Esto era lo que reflexionaba a propósito de su figura. Y hoy más temprano les comentábamos que en ese libro donde se dejan las firmas, los mensajes, donde cada una de las personas que se arrima a esta capilla ardiente puede expresar lo que siente, escribió en este segundo día de pésame el presidente de la República, Yamandú Orsi. Y les cuento a continuación lo que dicen las palabras que escribió el mandatario. Es difícil superar tu estatura, diría que imposible, pero el mensaje nos empuja, siempre para arriba. Gracias por tu permanente e insistente generosidad, es lo que dice el mensaje que dejó Yamandú Orsi en el libro de las exequias de Mujica. Perfecto. Así tenemos, y ahí seguimos viendo, le llevan... Bueno, se quebró, a veces Lucía. no sabe si son conocidos o que en ese momento la emotividad piden para pasar. Sí. Como lo hizo la niña esta que tenía unas flores blancas para entregarle, a la que le permitieron arrimarse y que justamente la abrazó. Bueno, Lucía Topolansky quebrada en su emoción por estos abrazos que recibe la militancia. Claro, como hoy también con los trabajadores de la tierra que venían de Brasil, venían en 3 con banderas, le dejaron su bandera ahí también y estaban haciendo la fila como cualquiera, nada más que, claro, pidieron la oportunidad y eso evidentemente no se les niega. Juliana Perdomo, nuevamente te tenemos por allí. Sí, Rafa, nos tuvimos que correr algunos metros de donde estábamos apostados porque así lo dispuso la organización, que la prensa se coloque en este pulmón que se había previsto desde la jornada de ayer, que luego con el pasar de las horas de tarde fue cambiando y estimamos que, bueno, suceda lo mismo esta tarde, pero bueno, ahora estamos de este lado del vallado, intentaremos conversar con algunos de los militantes que se están acercando en esta oportunidad. Señora, buenas tardes, estamos en vivo. ¿Hace cuánto está esperando? Yo hace ratito llegué, sí. ¿Qué significa usted para Mujica? Y son muchas cosas. Es un gran hombre y nos deja un delegado muy importante. Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones, para los niños y para la adolescencia y bueno, para todos. Muchísimas gracias. A ver, vamos por acá a ver si tenemos la oportunidad. Buenas tardes, estamos en vivo. ¿A qué hora vino a hacer la fila? Acabo de llegar, pero fuimos parte ayer del sepelio y lo acompañamos durante toda la jornada, un grupo de militantes del EPP, y ahora trajimos a una compañera
Las Piedras, que tal vez se muere por entrar así. ¿Qué significó vivir ayer la jornada tan emotiva? Fue muy emocionante. Nosotros como militantes del MPP, el PP para nosotros es nuestra máxima figura, y el hecho que todos los vecinos y las vecinas vengan acá y lo vean y le demuestren tanto amor para nosotros es algo inexplicable, es muy emocionante, estamos hiper emocionados y conmovidos. Y también venimos de celebrar el domingo las elecciones y venimos con una intensidad importante, y el PP para nosotros es todo. Muchas gracias. Señora, le pido si se arrima, viene de Las Piedras entonces. Digo de Las Piedras, sí. Yo estuve ayer, como había mucha cola, vine con los compañeros, me fui y ellos me trajeron hoy de vuelta para poder despedir a mi Pepe, que fue y será en mi corazón siempre lo más grande que hay, Pepe Mujica. ¿Qué significan esas rosas que le trae hoy para obsequiar? El amor que le tengo a él y a Lucía, lógicamente también. Con mucho amor se las compré. Muchísimas gracias. La dejamos seguir, que se le va la fila. Bueno, allí está transcurriendo la fila con mucha agilidad. Algunos vinieron hace minutos, ya lo transmitían con nosotros, y bueno, viene siendo más ágil de lo que venía siendo ayer. Estamos un poco lejos, a ver si tenemos la posibilidad. Capaz que le pido a Marcos de caminar unos metros más hacia allí, a ver si tenemos la posibilidad de hablar con los que están a punto de ingresar, subir la escalinata en esta jornada. Buenas tardes. Disculpen, los tengo un poquito lejos. Bueno, prefieren no hacer declaraciones. Bueno, algunos están ingresando allí, lo ven, con distintas flores en sus manos para dejarle el último recuerdo a José Mujica. Muchas familias, bueno, allí pueden ver madres con sus hijos en brazos, con los cochecitos. También pueden ver muchas personas mayores que se acercan, y allí parte de la organización, como lo hizo durante toda la jornada de ayer, que está ayudando a subir la escalinata, y a los que no lo pueden hacer lo suben por la explanada. Pero esta es la situación que se está viviendo a esta hora. Está subiendo la temperatura de a poquito. Yo creo que eso también ha hecho que se agilice, compañeros, parte de lo que es este ingreso al Palacio Legislativo. A diferencia de ayer, no hay tanta gente, ha mermado un poquito, pero también por la hora y por el clima, la temperatura que hay en estos momentos, pero con el correr de la tarde seguramente se va a estar arrimando más gente de esa fila que fue ayer multitudinaria, pero como les recordamos, 16:30 horas van a estar cerrando las puertas del Palacio Legislativo. Allí Marcos les está mostrando mucha gente con la bandera del MPP en sus hombros, bandera que también ayer fue entregada por varios militantes a la noche, aquellos militantes que vinieron a última hora y los que también durante varias horas hicieron esta fila para poder ingresar y despedir a Mujica. Juliana, el hecho de que los hayan trasladado unos metros de donde ustedes estaban antes a donde están colocados ahora, ¿tiene que ver con la seguridad por la llegada del presidente de Brasil, que se espera para algunos minutos, supongo? Hace un ratito ya estaban por el aeropuerto. A ver qué podés inferir tú desde allí, desde la explanada del Legislativo. Sí, exactamente, tiene que ver con la llegada de uno de los mandatarios que está por suceder en minutos y el otro que está dentro, el presidente de Chile, como ustedes bien informaban. Porque ayer podíamos, dentro de lo que se podía, valga la redundancia, caminar libremente aquí sobre la explanada y la escalinata para poder tener más cercanía con las personas que estaban ingresando. Ahora, por lo pronto, tenemos que colocarnos en este pulmón que se estableció para la prensa y luego sí podemos circular fuera del vallado libremente, pero ahora en estos momentos, por todo este acontecimiento que está sucediendo con las visitas de los mandatarios y la comitiva que los acompañó, es como que se redujo un poco el tránsito para la prensa y para todos los que están por aquí. Bien, bien. Sigue el presidente chileno sentado al lado de la viuda de Mujica, de Lucía Topolansky, desde su arribo. Imaginamos que justamente a la espera de que se sume en esta capilla ardiente el presidente de Brasil, Lula da Silva. Es probable que se quede varias horas, por lo menos hasta finalizar lo que es la actividad de cierre que estábamos anunciando y que ustedes, ¿no?, nuestros compañeros nos iban dando detalles con el dúo La Barbanoa Carrero y con Mauricio Rosenkopf.
Y evidentemente es mucha gente que se va ayer. Si no me equivoco, bueno, ahora no vimos justo la imagen, era una militante del MPP y también edil, joven, Fiorella Buceta, que estaba hablando con Lucía Topolansky, allí conversando y bueno, dándose apoyo mutuo, ¿no? Imagino, porque sobre todo para los militantes más jóvenes, lo decían Sabini, entre otros, nosotros éramos muy gurises cuando comenzamos todo esto, y ahora fíjense que fueron diputados, senadores, o como Alejandro Sánchez, ¿no? A quien estamos viendo en imágenes, ¿no? Arrimándose allí al vallado. Bueno, ya estamos hablando de imágenes, viendo las imágenes de la llegada de la comitiva oficial que traslada al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hacia el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Ya podemos deducir que allí viaja Lula por lo que es los protocolos de seguridad que se están viendo sobre la Avenida Libertad. Y la comitiva grande también que trae allí. Así que se van cumpliendo los horarios prácticamente a la perfección. Hoy nos comentaban Alejandro, si no me equivoco, que a las 13 venía Boric y a las 14 Lula, y faltan 7 minutos para que las 14 horas, así que realmente todo muy puntual. Después de varios cambios, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, pero una organización que pudo estar planeada por la propia enfermedad larga del expresidente Mujica, que se dio tiempo para que todo esto pudiera preverse. Bueno, el anuncio de la llegada de los mandatarios. Y lo que decía Juliana recién, reconfirmaba que a las 16:30 se van a estar cerrando las puertas del Salón de los Pasos Perdidos, así que reiterarles a quienes nos estén mirando y tengan intenciones de arrimarse allí a la Capilla Ardiente, que pueden hacerlo en un plazo de 2 horas y media, si no ya estarán en lo que es el último adiós, el adiós final, en lo que será el cierre de toda esta ceremonia allí en la explanada con Larbanoa Carrero y las palabras de Mauricio Rosenkopf. Y todo esto es un detalle tal vez menor, pero ahí vemos nuevamente a Orsi y Carolina Cose. En medio de las reparaciones que se le están haciendo al Palacio Legislativo, hacia los 100 años que se van a cumplir el 25 de agosto, ¿no? Sí, sí. En el medio de estas obras se tuvo que hacer no solo el cambio de legislatura, también, que ya estuvo previsto, sino, bueno, esta ceremonia, larga ceremonia en el marco del duelo oficial. Ahí bajó Lula. Ahí vemos a Lula ingresando por el sector del Senado, del Palacio Legislativo, donde ya está todo listo también para la conferencia que está previsto que dé Lula sobre las 3 de la tarde. Y en este caso, si no me equivoco y veo bien, viene con Janja, que es la forma más cariñosa con la que se le menciona a la esposa del presidente Lula da Silva, que también tiene un protagonismo importante en redes sociales. Sí, una primera dama. Apoyo, es la primera dama, y en apoyo a la gestión de Lula, ¿no? Admitido por el propio mandatario brasileño el gran peso que tiene la opinión de su pareja actual, ¿no? Claro, socióloga, funcionaria pública, porque también trabajó en Itaipú, o sea, tiene un peso interesante, muy importante. Casi de asesora. Exacto. Y un complemento de Lula da Silva. Bueno, estamos viendo en vivo, como les decimos, estamos transmitiendo lo mismo que ustedes pueden ver, y es el ingreso de Lula por la zona del Senado, del Palacio Legislativo. Aquí volvemos a ver el Salón de los Pasos Perdidos, cómo se presenta a esta hora, con el pasaje de todos los militantes y los ciudadanos que quieren decir presente y dejar alguna ofrenda al expresidente Mujica. Y bueno, en breve estaremos viendo el ingreso de Lula da Silva a este Salón de los Pasos Perdidos. Suponemos que para ubicarse cerca de donde está su colega chileno Gabriel Boric, allí al lado de la viuda Lucía Topolansky. Es impresionante el marco que dan las coronas de flores, que según Mónica de León nos transmite desde allí, son unas 70 coronas de distintas organizaciones sociales, instituciones, colectivos, bueno, las que enmarcan sin duda el féretro del expresidente, la de la Presidencia de la República, la del MPP, pero también distintas ofrendas que han ido llegando a lo largo de estos 2 días de duelo, de ceremonia.
y que dan un marco a lo que es esta capilla ardiente y obviamente también constatan el gran cariño que se le está profesando al expresidente Mujica tras su fallecimiento. Muchas banderas del MPP. Sí, han Banderas, sido predominantes. un detalle, ¿no?, que uno ve, banderas que estaban dobladas, o sea, que son banderas nuevas en general. Le ves el brillo, y hay otras que son muy viejas y que tienen ya su historia en la calle, y así como banderas de Uruguay que veía. Hoy veía una bandera que tenía el símbolo de MLN Tupamaro también, un tiempo. Se ve que estaba muy bien cuidada porque Sí. era una bandera chiquita. Las nuevas que son venía más con- MPP, ¿no? Sí, Capaz, exacto, las exacto. que dicen MLN Son en pequeños general. detalles que uno va observando a lo largo de toda esta transmisión y de todos estos hechos históricos. Y bueno, y también una nota predominante que lo hemos reiterado, pero que realmente sorprende por la edad de Mujica, es la cantidad de juventud presente en esta despedida, en este adiós. Uno podría pensar que bueno, que los viejos políticos, tanto colegas como rivales, estarán muy conmovidos por esta noticia, quienes vivieron más de lleno la vida política de Mujica en su completitud, pero realmente impacta. Bueno, Ahí viene entrando Lula con el presidente, con Carolina Cose, tomados de la mano con su señora. cumpliendo su palabra, ¿no? Sí. Desde el primer momento que se Sí, enteró de sí, esta sí. noticia, estando en China, dijo: yo voy a estar ahí, es lo mínimo que puedo hacer por mi íntimo amigo y sin duda colega político con ideologías afines. Y aquí está, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para despedir los restos de José Mujica. Ese beso tan singular en la frente que también le dio a Mujica hace unos meses. Sí, a propósito de su Bueno. enfermedad, ¿no? Sí, de la conmemoración. Claro. Bueno, un abrazo esperado. Y allí los dos presidentes sudamericanos más cercanos, se puede decir, a la figura de José Mujica presentes.
Muy bien, ahí fíjense este momento emotivo donde hay un relacionamiento también directo entre presidentes que deben, vaya a saber que están conversando. Ojalá uno pudiera tener un micrófono cerca, ¿no? Sí. Y escuchar esos diálogos. Realmente fue muy afectuoso el encuentro entre Lula y Lucía Topolansky, y los dos mandatarios, como decíamos, allí Boric vuelve a abrazar a la viuda de Mujica. Le están haciendo prácticamente un cerco entre estos dos mandatarios que han venido desde fuera de fronteras a Lucía en este momento con saludos, abrazos afectuosos y besos también. Realmente es casi una ruptura de protocolo para mostrar la emotividad que representa este momento para ellos. Es un momento muy familiar, se nota. Yo no sé si ahí Boric está saludando porque se va, que creo que sí. Sí, está. Que creo que se está despidiendo. Vuelve a poner sus manos sobre el pabellón nacional, en el féretro de Mujica. Es un momento de recogimiento. Ese momento del último adiós personal. Claro. Saludándose con representantes de autoridades brasileras, con Sánchez. Sí, parece realmente, por lo menos en lo que es el recinto cercano al féretro de Mujica, realmente parece un velorio familiar con tanto afecto que se demuestran las figuras políticas que estamos mostrando en pantalla. Decíamos que está todo previsto en el Senado de la República para la conferencia que va a dar el presidente brasileño en un rato, cuando termine de pasar por la Capilla Ardiente, de compartir su momento con Lucía Topolansky y con el resto de los integrantes del gobierno que están allí. Perfecto, nosotros vamos contándoles a ustedes que va a comenzar Buscadores en unos minutos, pero también vamos a estar de alguna manera atentos a todo lo que ocurra allí en el Parlamento, y como decía Ceci, la conferencia que dé Luis Ignacio Lula da Silva al venir al funeral de José Mujica, y básicamente también para dar sus respetos al líder y a su pareja, que son un binomio. Sin duda, Han ¿no? sido un binomio durante muchísimos años. Una vida entera juntos. De hecho, bueno, como hemos informado a lo largo de estas jornadas, Mujica pidió expresamente ser cremado y que sus cenizas sean allí enterradas en la chacra que comparten hace más de 40 años con Lucía. Pero los dejamos para que puedan dar ingreso nuestros compañeros de Buscadores. Nosotros vamos a seguir aquí al firme, Rafa, para estar pendientes de la palabra de los presidentes que están de visita en nuestro país. Los dejamos entonces con Buscadores. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Living. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 5 hasta las 17:30 para todo el país. Seguimos en esta transmisión especial de los medios públicos en el marco del fallecimiento del expresidente José Mujica. Estamos cubriendo todo lo que está pasando en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en donde continúa el velatorio ya con la presencia de Lula da Silva de Brasil, de Boric de Chile, en donde hubo en la jornada de hoy muchísimas expresiones de cariño que han quedado registradas y que estaremos compartiendo en el día de hoy. También les recuerdo que esto continuará hasta las 16:30 horas. En media hora es que se cierra este velatorio y habrá en la explanada del Palacio un despido final en donde se convoca a todo el público a participar de cantar a Don José, con Mario Carrera de alguna forma liderando este canto, también con un poema que estarán desarrollando compañeros de su fuerza política. Así que estaremos en minutos con Juliana Perdomo, que nos está contando todo lo que está pasando desde allí. Las filas, recién las veíamos en Avenida Libertador, son absolutamente impresionantes. Además, les cuento que estaremos conversando con Wilson Neto, quien fuera el director de UTU durante la gestión del expresidente José Mujica, también con
con Andrés Berterreche, exdirector del Instituto de Colonización, dos personas muy cercanas a la gestión de Mujica. Hoy la idea es poder charlar de algunos mojones de su gestión, como decíamos, vinculados con la educación, con la UTU, con UTEC, vinculado con la interrupción voluntaria del embarazo, con la legalización de la marihuana, con el matrimonio igualitario, algunos hitos de la gestión de José Mujica. 092-418-703 es nuestra vía de comunicación para que estemos en contacto como hacemos a diario, y nos vamos a exteriores, nos vamos a las afueras del Palacio Legislativo, y allí, como les decía, estará dentro de un ratito nada más un montón de gente interpretando a Don José para despedir a Pepe Mujica, junto con Mario Carrero, que estuvo hasta hace poco tiempo también allí en la chacra, a pedido de Mujica, uno de los últimos pedidos en vida, de poder escuchar esos temas que él tanto disfrutaba. Juan Pablo Orianza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pau? Acá estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo en estas jornadas, tan importantes, ¿no? Para nuestro país, para la región y para el mundo. La verdad que muy atentos a todo lo que va sucediendo en esta transmisión que también está haciendo el canal, que sigue cada momento, ¿verdad? Esas puertas que se iban a abrir en horario se abrieron antes. Ya había muchísima gente antes de que se abriesen las puertas hoy en el Salón de los Pasos Perdidos. Ya había mucha gente, filas. Hoy pasé por la zona del Palacio y sí, los desvíos obviamente que siguen ahí, que estuvieron presentes desde ayer. Todo bastante bien organizado porque obvio es mucha la gente, la movilización. Ayer decían también nuestros compañeros que están desde el lugar, hablaban de, por ejemplo, las cuestiones de comida para vender. Claro, sucede todo eso, ¿no? Luego de estos eventos, durante estos eventos, estos momentos, también pasan esas cosas en paralelo. Totalmente. Bueno, nos vamos a exteriores con Juliana Perdomo, que está allí en el Palacio Legislativo. Juliana, estamos contigo. Contanos cómo están viviendo este cierre de jornada. Gracias, Paula, Juan Pablo, buenas tardes para todos. Segunda jornada multitudinaria en esta ocasión. Mucha gente que ha venido desde primera hora de la mañana a despedir al expresidente José Mujica. Estaba previsto que las puertas hoy del Palacio Legislativo abrieran a las 10 de la mañana, pero lo cierto es que sucedieron poquito más de las 9 de la mañana. Abrió prácticamente una hora antes porque ya era mucha la afluencia de público que se había acercado hasta aquí, luego de lo que fue la pasada jornada, donde hubo muchas horas de espera, largas filas de las personas que se acercaban hasta aquí. Un dato no menor es que ayer estaba previsto que las puertas cerraran a la medianoche, pero lo cierto es que a pedido de la expresidenta Lucía Topolansky, las puertas del Palacio Legislativo cerraron a las 1:30 de la madrugada porque no paraba de llegar gente. Ahora lo que ustedes están escuchando es la prueba de sonido, porque está previsto que en algunos minutos se cierren también aquí las puertas del Palacio Legislativo sobre las 16:30 y se corte esta fila de ingreso que no ha parado de llegar gente. En esta ocasión, y según nos informaban por parte de la organización, está previsto que el féretro con los restos del expresidente José Mujica se trasladen al exterior, a la explanada del Palacio Legislativo, para que se le pueda dar el último adiós de la ciudadanía, de las personas que llegaron hasta aquí y que no pudieron ingresar en esta jornada. Está prevista una ceremonia protocolar donde allí el músico y amigo del expresidente José Mujica, hablamos de Mario Carrero, va a estar entonando las estrofas a Don José, y allí también posteriormente su compañero histórico, Mauricio Rosenkopf, va a estar brindando unas palabras a Mujica y a la ciudadanía. Todo esto, compañeros, va a estar sucediendo en minutos en la explanada de aquí del Palacio Legislativo. Bien, Juliana, la idea es ir contigo cuando tú lo necesites, obviamente estar presentes en este último adiós a José Mujica en la explanada del Palacio Legislativo. Estamos hablando de una convocatoria absolutamente multitudinaria. Estimaba esta fuerza política, el Frente Amplio, que fueron unas 40.000 personas las que se han movilizado desde ayer. Bárbaro, perfecto. Bien, gracias, Juli.
Y bueno, y repasábamos eso, ¿no? La gran cantidad de gente que se ha sumado, 40.000 personas que se están movilizando desde ayer, 20.000 personas más en estas últimas horas, más toda la repercusión que ha tenido en cuanto a la prensa internacional. Pero ha sido bastante ordenado, también eso es lo que han señalado todos nuestros compañeros que han transmitido desde allí, que se ha generado como un protocolo espontáneo, donde la gente respetó tranquilamente su lugar, donde bueno, se vivió con mucha calma esta entrada al Salón de los Pasos Perdidos para despedir a José Mujica, y allí se va acercando también un montón de personas que además recordemos que estamos en un horario absolutamente laboral, entonces cambia la rutina de mucha gente, pero que de todas formas quieren acercarse para despedirlo. Y hubo manifestaciones de todo tipo, Juanpi. Así es, bueno, como se merece también estos momentos, ¿no? Cada uno tiene la forma que tiene para despedirlos, y aparece el arte, es donde quizás a mí me gusta mucho que sucedan estas manifestaciones también de distintas formas, quienes se expresan. Hay quienes se expresan muy bien con las palabras, quienes se expresan muy bien a través del canto, a través de la danza, como la Rosina Gil, la ex primera bailarina del Sodre, que también estuvo a través de una danza. Pero vamos a ver a esta señora que, bueno, con una voz, una preciosa voz, una hermosa voz, le dedicó justamente el adiós, esta canción, hoy a la mañana. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que tú mencionabas hoy, que son esas expresiones de emotividad, y una señora que le cantó al féretro. A Lucía Topolansky, que le mandó un beso a la distancia, que ha recibido muchísimas expresiones de cariño. También vi una niña que estaba con la moña alcanzándole una flor, un regalo. Bueno, que hablábamos eso también, ¿no? Ayer hicimos ese foco del tema de las distintas generaciones, que se ve que se van acercando desde muy temprano, que eso para mí es lo más lindo, ver una niña con justamente todo el distintivo de la escuela, nuestra escuela pública, acercándose, saludando, entregando flores. Recién vos destacabas el comportamiento de las personas, y creo que eso me parece que está buenísimo, porque eso es una de nuestro don como uruguayos, como uruguayas, el cómo nos comportamos, ¿no? Frente a todas las situaciones, y sobre todo estas, ¿no? Con respeto, con cariño, pero eso ordenadamente. De manera ¿no? sobria también, y creo eso que nos caracteriza. Nos recaracteriza y está buenísimo, y es una de las cosas que se observan en el mundo, porque bueno, no pasa en todas partes. Nosotros lo tomamos como moneda corriente, nuestras formas, y a veces nos olvidamos de eso, de cómo somos los uruguayos y las uruguayas, y de ese comportamiento que tenemos, así que creo que está buenísimo destacarlo. La presencia internacional obviamente hoy puso el foco en las miradas, y también de alguna forma en la movilización por parte del Ministerio del Interior, que bueno, tuvo que desplazar un gran operativo teniendo en cuenta la magnitud y también la rapidez en que apenas llegaron tanto el mandatario de Chile como de Brasil, fueron hasta el Salón de los Pasos Perdidos. También de alguna forma debemos recordar que ellos estaban en China y que cambiaron su agenda para venir rápidamente a despedir a José Mujica. El primero en llegar fue Boric, ingresó acompañado del presidente y la vicepresidenta de la República, Yamandu Orsi y Carolina Cose, y se sentó en primera fila a la izquierda de Lucía Topolansky tras abrazarla y hacer una reverencia frente al féretro de José Mujica. Y poco después de la llegada de Boric fue el turno de Lula da Silva, acompañado de su esposa Rosángela. Lula da Silva también fue escoltado por Orsi y Cose, y al llegar abrazó, dio un beso a Lucía Topolansky, y antes de acercarse al féretro fue que fue a saludar a Lucía. Ambos presidentes estaban en China cuando recibieron la noticia del fallecimiento de Mujica y abandonaron sus actividades previstas para viajar a Uruguay a rendir homenaje al fallecido expresidente. Tras brindar sus respetos, Lula también dio un mensaje ante la prensa sin aceptar preguntas, en el que dijo que lo primero que hizo al enterarse de la muerte de Mujica fue llamar a Yamandu Orsi para saber la hora del velatorio. No quería que el Pepe fuese quemado, enterrado sin despedirme. Una persona como Pepe Mujica no muere, se fue el cuerpo de él, la cara
de él, pero no las ideas que plantó en todos estos años, expresó Lula. También sostuvo, como lo hizo en varias ocasiones con anterioridad, que el Pepe Mujica es un ser humano superior y que hay pocas personas en el mundo con la capacidad política y de hablar con la juventud como Pepe Mujica. Dijo retirarse con mucha tristeza porque en menos de 15 días hubo 2 pérdidas irreparables, la del Papa Francisco, un ser humano muy especial, y la de Mujica. Para dar cierre a su mensaje, dijo esperar que ambas figuras sirvan de ejemplo para que la humanidad sea mejor, para que sea más fraterna, más generosa y que la política pueda ser hecha de forma más digna y solidaria. Sí, las ideas quedan, ¿no? Ese concepto tan reiterado, pero sí será importante, ¿no? Creo que eso es lo que se destaca. Totalmente. Bueno, se ha hablado mucho, hay mucho también trabajo audiovisual. Una película que marcó mucho fue La noche de 12 años, en donde, bueno, estuvo allí representado el periplo que estuvo José Mujica privado de su libertad en el marco de la dictadura cívico-militar de Uruguay, y uno de los actores estuvo, bueno, también dando su mensaje. Cóndor y todo lo que sufrió Latinoamérica en los años 70, pero yo no sabía realmente mucho de los jugadores, tampoco mucho de Mujica. Y en 15 minutos que me contó lo que fue el movimiento Tupamaro y lo que hicieron ellos, me convenció absolutamente de que había que hacer esta película. Me acuerdo que le dije, bueno, que hay que contar esto, está claro, dijo, ¿cuál es el siguiente paso? Y realmente me enrolé en esta película por pura ideología, por pura, no sé, porque me pareció una historia conmovedora, o sea, y después de eso, bueno, ya vino un proceso donde fui al Uruguay, tuve la suerte de conocer a Huidobro, justo 8 o 9 días antes de que se muriera, no sé, hay cosas que recuerdo con una fuerza, os pido perdón si me pongo muy intenso, pero recuerdo que Huidobro nos decía, dice, tú a cualquier verbo de castellano le aplicas tiempo y es tortura. Bailar, hablar, hacer una entrevista, hacer una a Antonio de la Torre. Y no sé, fue muy emocionante, la verdad. Y bueno, desde acá, desde Europa, que tenemos ahora como un estado del bienestar que está en cuestión, porque hay una ola neoliberalista que nos está conmoviendo, figuras como el Pepe, gente que entendió que la única manera posible de alcanzar un futuro es consumiendo menos y amando más, pues bueno, nos deja huérfanos. Ahí teníamos la palabra de Antonio de la Torre, quien interpretó a José Mujica en La noche de 12 años, una película que también acercó nuestra historia a otro público que no lo tenía tan presente y que relató de verdad que de una forma excepcional ese tiempo privado de libertad. Se centró en la figura de Mujica, también de Huidobro y de Rosenkopf, y que bueno, también fue una película muy premiada en el exterior, que hoy la tenemos, Juanpi. Hoy la tenemos en la pantalla de Canal 5 a las 22 horas se va a estar transmitiendo esta película, La noche de 12 años, que la verdad que bueno, es una muy buena oportunidad, ¿no?, para verla, porque es, como tal cual decía Pau, tan importante, una película que generó este reconocimiento, muy bien hecha, es una realización impresionante, con una calidad de dirección, de actuación, así que está muy buena la recomendación. Y bueno, acá en la pantalla de Canal 5, como en el día de ayer también tuvimos la posibilidad, ¿no? Obviamente me parece que está genial cuando podemos ver esto también, esto de ficción y realidad. Creo que es una muy buena forma de que nos lleguen también los hechos históricos, ¿no? Y también para otras generaciones, cuando se ven así películas, es una linda manera de que se despierte el diálogo después de diferentes puntas temáticos. Creo que está muy bueno. Sin duda. Bueno, vamos a ir nuevamente al Salón de los Pasos Perdidos con imágenes, porque son los últimos minutos. Esto terminará a las 16:30 horas este jueves, donde habrá un último adiós multitudinario, les reiteramos, en la explanada, según confirmó el Movimiento de Participación Popular, su fuerza política. A esa hora, luego de la participación en el velatorio, como ya les hemos dicho, de los presidentes de Brasil y Chile, el cuerpo del exmandatario uruguayo será retirado del Salón de los Pasos
pasos perdidos del Palacio Legislativo. Sin embargo, habrá un último adiós que podría ser multitudinario, ya que será abierto a todo público. A las 16:30 horas, una vez finalizado el velorio en la explanada del Palacio Legislativo, los presentes entonarán a Don José en un canto que será liderado por Mario Carrero, integrante del dúo Larbanoa Carrero y de la lista 609 del MPP. Hoy, a las 16:30 horas, en la explanada del Palacio Legislativo, despedimos a Pepe cantando a Don José, informó en su cuenta de X la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, información que obviamente ya está absolutamente confirmada. Desde el Frente Amplio hablábamos un poco de las cifras. Estiman que durante el primer día de honras fúnebres, entre el cortejo por distintas calles de Montevideo y el funeral en el Palacio Legislativo, participaron 40.000 personas. Además, entienden que este jueves participarán otras 20.000. El horario de finalización de toda la ceremonia oficial está previsto para las 17 horas. Luego el féretro se trasladará en privado, sin caravana, para su posterior cremación, según informó oficialmente su fuerza política. Mujica había manifestado que su último deseo era que sus cenizas fueran enterradas junto a los restos de Manuela, su perra de 3 patas, que murió en 2018 y que ayer también comentábamos, ¿no?, que de alguna forma es una perra querida por todos y que él, junto con Lucía, tuvieron una vida absolutamente fraterna en compañía de su mascota. Un símbolo, ¿no? La perra también fue Manuela. Sí, sin duda. El Fusca. Total, ¿no? son el esos Fusca, símbolos, Manuela, eso que, bueno, quienes la lo dibujan, chacra. siempre dibujan por ahí también, que creo que es de lo más lindo ver eso. Sin duda. Bueno, y les comentábamos que lo que buscábamos en la jornada de hoy, ayer fue una jornada de reflexión sobre la figura de Pepe Mujica desde el lado humano, que obviamente también es imposible intentar sacar de la charla, pero también queremos centrarnos en la gestión, porque durante su mandato, en realidad en diferentes momentos de su gestión, no solamente como presidente, también como diputado, como senador, como ministro, pero durante su mandato como presidente hubo cambios bien importantes para la educación, hubo cambios que estuvieron vinculados con los derechos humanos, con el matrimonio igualitario, con la interrupción voluntaria del embarazo, con la despenalización del consumo de marihuana. Para charlar sobre todo esto es que recibimos a Wilson Neto, quien fuera el director de UTU durante la gestión del expresidente José Mujica, y Andrés Berterreche, exdirector del Instituto de Colonización, una persona muy cercana al PP, un amigo íntimo que lo acompañó en muchas instancias de su vida. Gracias a los dos por acompañarnos, un gusto recibirlos. Agradecidos nosotros de poder estar acá y compartir. Un placer. Seguramente esta elección de los tiempos, digamos, para poder siempre hacerle honor a una persona tan notable que tenemos en nuestro país, en la opción de estar allí y la opción de acompañarlo en este lugar. Totalmente, este lugar. que también es importante porque estamos llegando a todo el país y nos parecía, más allá de lo humano, como comentábamos, que si quieren arrancamos con eso, la sensación que tienen hoy por la pérdida de ese amigo o desde lo vincular, después centrarnos en la gestión, ¿no?, en los cambios, en los antes y después para tantas personas. Por las decisiones de Mujica, muchas polémicas, resistidas, que habrán tenido horas de discusión, imagino. Sí, en primer lugar, yo decía a varias gente, a mí no solamente se fue el Pepe, se me fueron 40 años de mi propia historia, ¿no? Claro. Yo empecé a tejer una relación con Mujica en el año 85. Yo tenía las colmenas en el Paso de la Arena, en el Rincón del Cerro, y tenía a mi novia de aquel momento, que hoy es mi señora, en el Paso de la Arena, y vivía en La Teja, así que era un triángulo perfecto, andaba en bicicleta y ahí, en ese camino, en O'Higgins, me lo encontré un par de veces y a partir de ahí fuimos tejiendo toda una historia política, pero también afectiva, con sus luces y sus sombras, pero desde una relación muy profunda. Además me tocó ser un año entero secretario político de él y su suplente en el Senado, y bueno, eso requería tener un relacionamiento muy importante. Es decir, más allá de que todos lo esperábamos, el golpe de la información fue fuerte. Fue fuerte y en definitiva fue una cascada de anécdotas que se me vinieron a la cabeza.
¿Querés compartir alguna cortita? Sí, Dale. hay muchísimas. Y en este momento en particular, en una vez que lo acompañé a frutillar al sur de Chile, a un congreso panamericano de lechería, y le habían dado una super pieza, y a mí me habían dado la de al lado, y él dijo, no, pongan 2 camas en la misma pieza porque si me llevo a morir no me quiero morir solo. Y es un espacio de ternura que mucha gente no lo conoce. Bien. Sin duda. ¿En tu caso? Bueno, sin duda no, yo ya lo vine a conocer más adelante, más sobre el 2010 prácticamente, y cuando él asumía como presidente. Y en realidad yo lo que te puedo decir desde el punto de vista humano, digo, estar en la casa de Pepe, discutiendo ideas, analizando situaciones, con Lucía, yo honestamente, yo soy del Montevideo rural, casualmente esa novia que él tenía era compañera mía de clase. Qué chiquito es Uruguay, es tremendo. Yo vivo en Montevideo rural, totalmente. Increíble. Y tú sabes que yo me sentía en mi casa, lo digo con honestidad, yo me sentía en mi casa, en una casa humilde, sencilla, ¿sí? Donde las prioridades estaban en la parte del acompañamiento, del cariño y toda la parte vinculada a la producción, ¿no? Cuando uno vive en una granja, en una quinta, en lugares de esas características, vive muchas cosas que son propias. Las distancias, las caminatas hasta los lugares donde puede pasar el ómnibus, las andadas en bicicleta cuando perdés ese ómnibus porque otra opción no hay. Pero también yo honestamente quiero, no sé, yo recuerdo muchísimo, pero tengo una en particular que me parece fantástica que no me puedo olvidar. Era un 24 de diciembre. ¿Sí? Mi familia ya estaba en el este del Uruguay y yo estaba terminando para poder salir. A las 10 de la mañana suena el teléfono y era el señor presidente que me llamaba para discutir algo conmigo. Fantástico, lo recuerdo, fue muy fuerte, lo recuerdo realmente con mucha intensidad. Y bueno, entonces, ¿cómo no? Termino acá, bueno, los funcionarios a las 12, el 24 se retiraban, yo más o menos terminé por ahí, voy a mi casa, retiro la camioneta, cargada, bicicletas, todo ese proceso. Y en la heladera, cuando abro la heladera, claro, ya no había nadie en mi casa. Tenía un melón y media nana, me acuerdo. Lo puse en una bolsa, en tupper ahí, y salí volando. Cuando llego, claro, ya eran como la 1 y algo, todo el día había estado. Entonces, digo, voy a la cocina, me siento y digo, perdón, pero ¿puedo ir a buscar? Porque me traje algo. Y traje el melón y la nana. Y me dice, ¿no comiste? Me dice Lucía, no, pero entonces comés. El sabor de esas papas a la crema que comí lo recuerdo todo, lo digo con honestidad. Una cosa, o sea, vos te sentías en tu casa. Pero no solamente eso, sino que cuando terminamos de comer, ellos ya habían comido, yo terminé de comer, el Pepe agarró un cuchillito, así más o menos era, y me dice, ¿y el melón? Diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer con el melón? Entonces lo recuerdo. Bueno, entonces en un plato lo corté el melón, lo distribuimos, lo comimos, seguimos conversando. Y él cortaba chiquitito la cáscara del melón. Y yo honestamente pensé que era una manera, mientras estás conversando, no sé, de entretenerte, pasar el tiempo, ¿viste? Y cuando me voy, me dice, no, ¿para qué te acompaño? Entonces va con el platito ese y va al gallinero y le vuelca las gallinas cortaditas. Yo creo que Lucía y Pepe, es muy difícil poder encontrar una contradicción entre su discurso social, su discurso político y su vida. Pero el cariño, el recibimiento, honestamente, digo, vos te sentías en tu casa. Bien. Claro. Yo quería preguntar a los dos si en esos momentos, ¿no? Porque en ejes tan importantes, temáticos, si sintieron, se daban cuenta, eran conscientes de que estaban cambiando la historia del país, ¿no? Si había algo de eso en ese momento, porque se fue cambiando el rumbo, ¿no? Recién Paul hacía y nombraba un montón de ejes que nos posicionaron a Uruguay de otra manera. Sí, a mí me tocó además estar bajo su mando en el Ministerio de Ganadería. Claro. Yo era el director forestal en un momento de un conflicto bastante complejo. Conflicto con Argentina, pero además todo el conflicto de las papeleras y el conflicto con el sector ganadero, que lo veía como un adversario por la parte de la tierra. Y bueno, muy firme en algunas cosas hay determinados privilegios que se cortan y había que ir a cortarlos, ¿no?
Y se hicieron modificaciones en la reglamentación de la ley forestal, que era lo peorcito que tenía en ese momento, y fueron duras, pero siempre se hicieron en diálogo. Y lo que yo siempre digo es, el viejo nos exigía, y nos exigía, no era, como conté esa anécdota de ternura, también era duro tenerlo mandando. Pero nos dejaba hacer. Es más, nos exigía que hiciéramos sin que nosotros, es decir, absoluta libertad táctica. Es decir, nos permitía hacer y respaldaba. En aquel momento siempre sentí un respaldo permanente. Hablando de gestión, una de las frases que ha quedado de José Mujica es educación, educación, educación. Y más educación. Y más educación. Hizo transformaciones bien importantes donde a ti te tocó también estar a su lado, ¿no? Con la UTU, con UTEC. Sí, en realidad yo creo que muchas personas ven a Pepe como un gran pensador, y de hecho lo es, pero quienes tuvimos la oportunidad de estar trabajando con él, era un gran hacedor, un gran hacedor. Yo creo que hay cosas que hoy la sociedad valora, pero a medida que pase el tiempo hay cosas que van a ir madurando, y cuando se llegue aquel momento que eso madure van a decir, pero ¿dónde está la génesis de esta idea? Claro. Yo creo que muchas de esas van a estar en planteos que hizo el Pepe. Contame un poco cómo fue cuál fue la idea de él en cuanto al oficio y a acercar la educación a los chiquilines. Yo había asumido la dirección de UTU, en el Consejo de UTU, en el año 2005. Entonces pasé todo un periodo y luego en el 2010 reitero dirigiendo UTU. Entonces había un proceso desarrollado y a partir del año 2008-2009 la UTU había comenzado a tener, digamos, cierto crecimiento. Cuando tomamos en el 2005, la UTU tenía del orden de unos 60.000 estudiantes y un tercio tenían carreritas, capacitaciones, cosas muy cortas, que no tenían posibilidad de continuidad. Ya en ese periodo del 2010 ya eso estaba prácticamente avanzado y se venía construyendo un crecimiento de la educación media superior, pero también de la educación terciaria dentro de la UTU. Y en aquel momento, en 2010 más o menos, pensábamos que si ese crecimiento se sostenía, si la UTU iba a llegar rápidamente al orden de los 100.000 estudiantes. Entonces, 200 y pico de áreas, 3 niveles educativos, la centralidad no era el mejor modelo para poder administrarla. Entonces diseñamos un proceso que hoy está vigente, que es Montevideo y Canelones, es la zona metropolitana, es una zona y luego hay 5 zonas donde están dividido el país que se denominan campus educativos, que es el conjunto de los centros educativos que tiene UTU en ese territorio. Bien, hoy hay 16 polos tecnológicos ubicados en esos campos. Eso no existía en el año 2005. ¿Y qué pasa? En conversaciones con el presidente Mujica y el lugar que la UTU pretendió ocupar, pensemos que la UTEC es del año 2013. Entonces, ante esa situación estuvimos tiempo discutiendo la importancia de que la UTU colocara polos dentro de los parques tecnológicos. Hoy, cada parque que tú ves, hay un polo tecnológico de UTU dentro. Bueno, y la idea de poder expandir y descentralizar. Ese modelo y su visión de la educación tecnológica y el encuentro entre la educación y el trabajo era muy fuerte y muy cercano a los pensamientos que las personas que estábamos en UTU teníamos. Y ahí aparecieron un conjunto de ideas aportadas por él para avanzar en ese sentido. Bueno, para poder hacerlo y en aquel momento, y viendo todo el desarrollo histórico de cómo se fue estructurando la educación nuestra a lo largo del tiempo, fundamentalmente lo que hoy es la NEP, ¿no? Encontramos que era un buen desafío y era un buen modelo el hecho de poder descentralizar, generar estos campus, descentralizar, generar estos polos y darle cada vez características de mayor grado de responsabilidad para que tomen independencia y tengan la capacidad en el territorio, dándole valor al territorio, la capacidad de leer el espacio productivo, el espacio social de ese territorio para poder conversar con él y construir con él. No solamente las demandas del territorio, sino construir propuestas que generaran a futuro en ese territorio nuevas demandas. De hecho, hoy el país, UTU tiene más de 100.000 alumnos, tiene la mitad en la zona metropolitana, tiene la mitad en estos 5 campus. Aquel número que hablábamos de 10, 12.000 parecía un número razonable de personas para administrar tal complejidad. Hoy estamos más o menos en esa situación. Entonces, en ese momento, ya estamos en el 2012, ¿sí? En abril del 2012 introducimos un proyecto de autonomía de la UTU. La autonomía de la Universidad del Trabajo del Uruguay demandaba nuevamente autonomía como la logró el 9 de septiembre de 1942 y se perdió
en el año 73. Y no se recuperó posteriormente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, viendo el vínculo con la educación y el trabajo, la diversidad de propuestas, los niveles educativos, era una complejidad para un sistema tan macro y tan homogéneo como puede ser el resto del sistema. Era difícil poder a veces, más allá de las voluntades que siempre estuvieron, políticas personales, para poder apoyar este proyecto. Entonces ahí ese proyecto lo hacemos, lo elaboramos, él lo presenta en un congreso de intendentes, y eso sí, de alguna manera plantea la posibilidad de una universidad tecnológica con fuerte énfasis en el interior. Los apoyos políticos para que eso ocurriera no estuvieron, pero sí estuvo en la agenda, que no estaba establecida en la Ley de Educación del 2008, la generación de una nueva universidad de carácter tecnológico. Lo que había en la Ley de Educación del 2008 era un instituto terciario superior que tenía algunos cometidos específicos, pero no se proponía un desafío de esta magnitud. Bueno, eso hizo que el sistema, de alguna manera social y político, se movilizara y entendiera que al no estar en condiciones, elemento que nosotros inclusive hoy podemos estar pensando como algo válido, era necesario sí generar algo que iniciara un proceso de esas características, y por eso en el año 2013 se genera la UTEC. Porque claro, pensemos, 2008, Ley de Educación, diciembre del 2008, no estaba previsto una universidad. En 2012 presentamos el proyecto de autonomía del auto como una universidad. Hay muchas universidades en la región, inclusive, que tienen carreras terciarias universitarias y tienen enseñanza media. No es ninguna novedad. Bueno, y luego, y además la expansión de las UTUs de Brasil, de Argentina, hoy son universidades. No hay ninguna novedad en eso, y anteriormente en Europa. El Uruguay no tuvo el espacio para poder validar algo tan arriesgado, yo diría, de una impronta tan abrupta a los pensamientos que se venía desarrollando, y eso hizo que no se aprobara, pero sí se generara la importancia de que el Uruguay debía tener una universidad tecnológica radicada en el interior, y esas son las bases con las cuales luego se constituyó la UTEC, y bueno, estuvimos discutiendo las autoridades y todo eso en su momento. Sí, si tuviesen que destacar, recién hablabas de esa rigurosidad, ¿no? A la hora de ese hacedor, porque tal cual que nos centramos mucho en el pensamiento, que sí será importante, pero en la gestión, en el hacer, ¿no? ¿Qué características encontraron en él como líder en ese ámbito? A mí, que me tocó estar en la parte agropecuaria, algunas cosas que lo desvelaban, el tema de la agricultura familiar, se terminó creando una unidad específica, la Unidad de Desarrollo Rural, que tenía esa visión, la forma de definir que era un productor familiar, la importancia del Instituto de Colonización. Hizo dos proyectos para tener fondos específicos para que Colonización pudiera comprar tierra en cantidades significativas, y de hecho lo hicimos. Fue el periodo donde se compró más cantidad de tierra para el instituto, con la visión de que tenía que ser para el desarrollo lechero, para el desarrollo del pequeño agricultor y ganadero, que había mucho. Y se hizo mucho énfasis en eso, y hubo muy buenos resultados en todo lo que fue la descentralización vinculada al sector agropecuario, la ley de descentralización agropecuaria, las mesas de desarrollo rural como elemento de participación. Todo eso es parte de grandes directivas que después, lo que yo decía antes, la libertad táctica que teníamos todos los que interveníamos hacía que eso después se plasmara en hechos reales, ¿no? Totalmente. Recién hablabas del Instituto de Colonización. Vamos a compartir un fragmento de, el año 2014. Esto se dio en San Ramón, en el marco de la Asamblea de la Sociedad de Productores de Leche, en donde se reivindica el rol del Instituto de Colonización. Quiero pensar con ustedes para que se lo lleven. No es fácil el problema de disponer de tierra en el Uruguay para trabajar. Si lo dejamos librado al mercado y a los efectos del mercado, como me dijo un paisano de Colonia, Planchón, nos están echando con plata. Porque obviamente, como el campo vale cada vez más, desde el punto de vista individual, a una familia que le hacen una oferta de carácter tentadora, frecuentemente lo piensa dos veces. Por ese lado, entonces, esta institución, que se llama colonización,
es el arma decisiva para que las familias del Uruguay puedan disponer de tierra y hay que defenderla. Ahí lo veíamos, se veía a Yamandu Orsi, que en ese momento era intendente del departamento de Canelones. Sí, además con esa organización se compraron 2 campos y se hicieron cosas muy novedosas que hasta la FAO terminó llevando como modelo. Los campos que eran de producción de forraje. Ya no entregábamos pedacitos de tierra a unidades familiares, sino que esas unidades familiares, con una organización atrás, producía comida, es decir, se le agrandaba el campo sin mover los alambrados. Y es tan exitoso que hasta el día de hoy, yo siempre digo, cuando nos vienen a seguir pidiendo tierras porque les va muy bien. Y realmente les ha ido muy bien y ese proyecto fue muy exitoso. Ahí, bueno, perdón. No, te quería decir vinculado a esto, que en ese momento, con Andrés ahí y con también Pepe trabajando fuertemente en estas ideas, fue la primera vez que la ley de colonización, que es de 1948, ¿no? Sí. ¿Correcto? Fue la primera vez que se tenía habilitado que egresados de UTU, de carreras agrarias, tuvieran la posibilidad de optar por tierras. Nunca se les había otorgado. Fue la primera vez en ese periodo que un tribunal externo, inclusive, valoraba los proyectos productivos de los estudiantes para avalar o no si se les adjudicaba. Sí. Y eso fue la primera vez que ocurrió en ese momento. Que son cosas, cuando digo hacedor, digo porque en realidad a veces uno lo deja en alguna discusión parlamentaria o alguna idea a discutir en lo ejecutivo, pero en realidad son acciones que terminan transformando la vida de la gente, esa es la realidad. Y sobre lo que tú preguntabas hoy como eje, yo te digo, ¿cuál es el eje? Era una persona incansable, realmente incansable, con ideas permanentes de distintos temas, saliendo siempre de la estructura. Él siempre estaba fuera de la caja pensando. Ahora que es tan actual hablar el pensar fuera, siempre pensaba fuera de la caja. Pero tenía un eje central, por lo menos lo que a mí me compete. Le dolía la situación de desigualdad que vivían los jóvenes en el Uruguay. Claro. Porque ya no era que le preocupaba, le dolía. Y por tanto su eje siempre fue cómo generar oportunidades de salir adelante, en el acompañamiento, en lo afectivo, en las herramientas para poder abordar y construir su futuro de familia, de desarrollo, hacia los jóvenes, permanente. Y hacedor, porque si él no hubiera tenido el coraje de presentar eso que todos sabíamos que tenía difícil viabilidad de aprobación, en eso que hablamos hoy, de la autonomía de la UTU, hoy el Uruguay, que creo que nadie está desconforme, no existiría la Universidad Tecnológica del Uruguay, que tiene unos 3.500 alumnos y que no para nada debilitó la UTU, que en aquel momento tenía 3.000 estudiantes y hoy tiene 17.000 estudiantes terciarios. Por tanto, son muchos más jóvenes que hoy tienen la oportunidad, con la universidad descentralizada, con la UTE presente y con la UTU creciendo a nivel terciario, de estar hoy desarrollando una carrera educativa terciaria, ¿no? Justamente en eso, para seguir recordando, ¿no?, momentos, vamos a viajar un poquito al 2014, cuando también en el Día de la Educación Pública, Mujica justamente afirmó que seguiría en política para pelear por la UTU. Esto fue en septiembre del 2014, vamos a verlo. Esta ha sido una vieja polémica y este presidente la perdió. Quería otra, un vuelo de UTU inusitado. Y la perdí con mi partido. Y la perdí con el resto de los partidos. Y por eso decidí, con 80 años, quedarme a pelear en la política. Y lo digo sin ambaje. Sigo pensando que hay que masificar el bachillerato técnico. Sigo pensando a muerte que hay que llevar todos los oficios a cada rincón olvidado de este país. Porque la civilización que viene es altamente tecnológica, pero nunca encontré que la tecnología esté en contra del arte, de la filosofía, del pensamiento. Por el contrario, absolutamente por el contrario. Yo sé que la enseñanza debe ser de masa y a su vez debe ser de calidad. Y es difícil conjugar estas dos cosas. Pero hay que entender que esto tiene niveles. Y de toda esta discusión salió el pacto de la UTEC. Nos vamos a tomar unos años para que se vaya formulando una universidad tecnológica. Está bien. Fue la resultante. Porque en la vida no se puede ser polpotiano.
por más presidente que sea, no te la creas que podés imponerle a los demás lo que vos pensás. Y cuando uno tiene que perder, pierde democráticamente, lo que no significa que abdique o cambie la manera de pensar. De Mujica, que como él decía, muchas veces tenía como contra a sus propios correligionarios, a integrantes de su partido, de la oposición, pero con ideas claras. Se metió en otras polémicas, en otras situaciones que también marcaron el rumbo, que capaz que no los han involucrado directamente, pero sí como integrantes de su fuerza política. Ahora, ¿te puedo interrumpir un Sí, minuto? claro. Yo, si no me equivoco, en ese lugar, ahí estamos inaugurando la escuela de Figari, que ha sido muy denostada. ¿Y por qué te lo digo? Correcto. Porque acá existieron a lo largo de la historia, según me entender, dos personas que tuvieron una visión humanizante. Figari, con aquel obrero artista, y hoy Mujica, en este planteo, en el cual es imposible avanzar inclusive en las artes si no hay un dominio técnico. Y por tanto, yo creo que son las dos figuras a lo largo del tiempo que han manifestado públicamente. Los dos perdieron. Cuidado que los dos, Figari, la historia de Figari es clara, ¿no? Sí, sí. Perdieron su modelo, pero hoy, 100 años después, ¿sí? Estamos viendo de que aquellas visiones sí que tenía Figari tal vez son las que estamos retomando. Estamos retomando el emprendedurismo, estamos tomando el proceso de agregar valor, estamos retomando ideas sobre el tema de cómo agregamos valor a nivel territorial. O sea, hay cosas que están escritas en Educación de Arte de 1910 de Pedro Figari. Y que la verdad, perdona que te robe un segundo, pero porque me pareció, por ese lugar, son tantas y tantas inauguraciones que tuvimos juntos, pero creo que ese es el edificio nuevo. Sí, la verdad está confirmado que un edificio nuevo para un área que estaba históricamente descalificada después de la vida de Figari, ¿no? Sin duda. Muy bueno tu apunte. Les preguntaba sobre otras situaciones, ¿no? Otros mojones dentro de lo que fue la gestión de Mujica, que como les decía, que de repente no los involucran directamente, pero sí como integrantes de su fuerza política. Legalización de la marihuana. Que ahí también, ¿no? Con todo lo que implica ese cambio que se generó durante la gestión de Mujica, la venta en farmacias, ¿cómo lo vivieron desde la interna ustedes? Bueno, justo en mi caso no era un tema que estuviera directamente involucrado. De hecho, siempre me pareció que era la respuesta válida para un problema que ya estaba instalado. Y el consumo problemático se podía ir solucionando con algo diferente, y eso en realidad, porque Pepe también era un hervidero de ideas, pero también era un gran tomador de ideas de otros, ¿ah? Él recepcionaba rápidamente. Y hay una barra del MVP mismo que hizo entender que podía ser una vía para reducir el problema del narcotráfico, es decir, y sobre todo también vinculado a los consumos problemáticos. Toda una discusión. Ahora, eso no se evalúa en 5 años, en 10 años. Vamos a tener que esperar un poco más. De hecho, todo lo que se había hecho antes parece que no había dado resultado. Todo el tema exclusivo de la represión nunca terminó de mejorar, en realidad empeoró. Pero bueno, había muchas cosas que se decían que iban a pasar y que no pasaron. Y era una discusión que también nos diferenció a nivel internacional, ¿no? Es decir, a mí que me tocó salir mucho, sobre todo en el Mercosur con Pepe, acompañándolo, había un reconocimiento también por ese punto enorme, pero enorme en toda América Latina, por lo menos en los lugares donde a mí me tocó estar con él, ¿no? Sí, que sigue estando ese reconocimiento. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero ahí tenés otro aspecto interesante, cuando yo te digo del pensador al hacedor, porque Mujica tenía evidencia clara que ese era un camino que el país tenía que avanzar. No era improvisación. Lo que pasa es que la sociedad, cuando tiene problemas de orden cultural y le cuesta asumir las propias dificultades que tiene y pretende esconderlas, siempre encuentra argumentos adecuados a nivel social o político para poder expresarse. Pero en realidad él tenía evidencia fuerte. Él tuvo inclusive conversaciones con expertos internacionales sobre este tema, con gente muy formada en este tema para tomar una decisión de ese tipo. Lo que pasa es que, claro, yo diría que la cultura de nuestro país, como pasa en el mundo, también a veces requiere de tiempos para madurar ideas que pueden ser muy revolucionarias en su momento y muy abruptas. Eso que choca, que era una característica del hacedor Mujica,
a la sociedad a veces le encontraba denominaciones de ese carácter. Improvisa, no, tenía evidencia, sobrada evidencia que lo que se hacía no tenía resultado, y en el mundo se estaba discutiendo la posibilidad de resolverlo de esta manera. El problema es que faltaba el coraje político para hacerlo. Y creo que ahí donde claramente fue lo que él tuvo, no solo en este tema, ¿no? Sino en otros temas de ganancia de derechos, sin duda. Y porque nosotros vemos los discursos delante de los micrófonos, las cámaras, ¿no? Fuera de cámaras, de micrófonos, ¿cómo se sostenía en esos momentos tan candentes, ¿no? Generando resistencia, cuestionamiento, esto que decías recién, había gente que creía que se improvisaba, pero no. ¿Cómo era luego, ¿no? A puertas cerradas, volviendo a la discusión, ¿cómo era ese Pepe? No, en realidad, lo que dice ahí, cuando habla de que no se puede ser el Pol Pot, claro, hace referencia a que él no se llevaba por delante a todo el resto de la sociedad. Evidentemente, con mayoría se trataba de llevar adelante las propuestas políticas que se tenía, pero siempre había un diálogo. En el tema, y lo que decía Wilson, en el tema de su vínculo con la reunión de los intendentes. Así con el Congreso. Con el Congreso Intendente, era muy aceptado. Claro. Y llevaba muchas de esas políticas. Hablamos con Carámbula, que estuvo acá como invitado. Es que llevaba muchas de sus políticas a ese ámbito verdaderamente descentralizado. Por supuesto, después en algún momento hay que tomar decisiones, pero en definitiva siempre daba participación, ¿no? Tenemos que irnos a la explanada entonces del Palacio Legislativo. Estamos en el interior ahora. Mauricio Rosenkopf está recitando un poema para despedir a su amigo. Porque hubo tesis, hubo novelas, hubo poemas y hubo conversaciones y discusiones que puedan captar todo lo que dejamos ahí. Y quería recordar esto porque yo le pasaba poemas cortos para proteger los nudillos. Y además los tres teníamos las compañeras en la cárcel y queríamos mandarle alguna cosa. Pudimos escribir alguna vez, nunca les llegó, ni nunca recibimos. Y entre ellas quería recoger una que nos toca a todos, a los tres que estuvimos, Ñato, el Pepe, yo, que dice para nuestras compañeras: nunca sé si acabará el verso que te escribo. Una tarde quedará suspensa la palabra que nos cierra el punto y serán sus letras solo tinta fría. Pero tú comprenderás mi amor aún en el verso que no escriba. ¿Cómo hacemos nosotros para rescatar eso? ¿Y cómo hacemos para rescatar que en ese mismo lugar donde reinventamos el Morse, tiempo después, en un acto patriótico, invitan al presidente de la República, al ministro de Defensa, y ejecuta, que es la palabra correcta, la banda del cuartel, y hablan las autoridades. Cuando termina esa parte de la acción, el comandante en jefe le dice a estas dos autoridades: señores, por favor, quiero mostrarles el cuartel. Vamos caminando hacia allá. Entonces estos dos pintas dicen que no, que quieren ir para el otro lado. Y fueron para el otro lado para reencontrarse con el calabozo donde dejamos en las paredes tantas conversaciones, tantos poemas. Era el Pepe y el Ñato, el presidente de la República y el Ñato. Es decir, me recuerda el poema de Nicolás Guillén: ya estará el de abajo arriba, cuando el de arriba esté abajo. Y quería leerles algo muy breve que tiene que ver con
Mirá qué conversación estamos teniendo, ¿no? Compañero, estábamos en el rancho con las paredes atiborradas de libros y con algún que otro cuadro asomando. Uno de Sendic al frente, plantado firme en un estrado cerrando un acto. Estábamos frente a frente, un tanto requintados, uno en un sillón, el Pepe en otro, estirado, tirando a cama. Y como siempre, nos disparamos con lo que viniera, y esta última vuelta me dice: estuve repasando el discurso de Don Quijote a los cabreros, ¿te acordás? En una noche, perdidos en Sierra Morena, cuando agradeciendo la hoguera y el pan que les dieron los cabreros, va y les dice: felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados. Entonces me sumo y ni los olima. No porque abundara ese metal, no, porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. De alguna manera, nuestra sonrisa tenía un aire conspirativo. Y entonces sumamos a historias que abonaban nuestras raíces. Después de los 4 evangelios viene Hechos, donde se lee que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual recibía según sus necesidades. Y siglos antes, Hillel el babilonio formulaba la vista. Por lo demás, haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley, lo demás es comentario. Entonces el Pepe desenfunda poemas tecleados de los tiempos, de los cursos de literatura con José Bergamín, republicano español, católico, refugiado, y Paco Espínola, blanco, alzado en Paso Morlán, de quien tanto aprendimos al mostrador. Y ahí me da un poema inédito, dice, de Daniel Vidal, Colorado, director de nuestra revista Cuestión, por aquello de que la cuestión es entre la libertad y el despotismo, como enunciara don José Artigas. Y con tu permiso, Pepe, leo las 4 líneas finales del inédito de Daniel. Sangre mía, una gracia solamente te pido. Guía el humilde lápiz con que yo, el poeta, te escribe en esta noche sin velas ni luciérnagas. ¿Te acordás de aquellos días, Pepe? 11 años que vivimos aislados bajo tierra, sin vernos, sin libros. Reinventamos el Morse a golpe de nudillo, abriendo en el muro una ventanita a la vida. Fue por aquellos tiempos que les envié tecleando estas líneas. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero.
Bueno, se está viviendo con mucha emoción, ¿no? Este cierre del velatorio de José Mujica. Estamos viendo, bueno, a varias figuras, a varios ministros del actual gobierno que están absolutamente emocionados con las palabras de Mauricio Rosenkopf, su compañero, que, bueno, hacía alusión a esos años que compartieron privados de libertad, donde también se veía a Lucía absolutamente acongojada. Estamos también viendo a nuestro presidente, Yamandu Orsi, vicepresidenta Carolina Cose, el Pacha Sánchez, de alguna forma cerrando este velorio, y se trasladarán seguramente a la explanada del Palacio Legislativo. Allí en minutos comenzará a sonar a don José. Ahí estamos viendo, bueno, la emoción de toda la fuerza política del Frente Amplio, que están de alguna manera dándole este último adiós después de este canto que se dará de forma abierta para que toda la gente pueda participar, que Mario Carrero de alguna manera también encabezará, que, bueno, acompañó a José Mujica también en su chacra, en sus últimos días de vida, porque fue pedido de José Mujica que fuera a Carrero a cantar, quería escuchar esos temas, y parte de ese homenaje tiene que ver con eso, con ese deseo en vida que tuvo José Mujica de escuchar sus canciones preferidas. Y su compañero, porque también hay que decirlo, es su compañero del MPP, Mario Carrero, estará liderando este canto que imagino mucha gente estará allí en la explanada cantando, pero también mucha gente a través de su casa, a través de los medios públicos, estará acompañando ese canto y este adiós final. Luego los restos, bueno, sí serán llevados ya de manera privada, serán cremados, como fue también el deseo del expresidente José Mujica, y sus cenizas serán esparcidas en su chacra, juntos con las de Manuela, su perrita de 3 patas, que lo acompañó durante tantos años. Ese es su pedido, y así es como se hará, como se estará respetando, con la presencia no solamente de todos sus compañeros de fuerza política, sino de todo un pueblo, que me animaría a decir más que uruguayo, hispanoamericano, ¿no? Que se siente de alguna forma representado en los deseos de una América Latina unida que tenía José Mujica.